Vamos a investigar uno de los temas más importantes desde el ángulo esotérico para el hombre, para el alma, para el investigador esotérico, por cuanto se trata nada más y nada menos de buscar de una u otra manera toda información posible acerca de aquel centro de nuestro planeta, el más potentemente dinámico y el más divinamente influyente. Cuando se habla de Shambhala, el esoterista, el discípulo, no puede evitar de sentir un escalofrío, porque es solemne, porque es algo inaudito, porque es algo que está más allá de lo que un hombre actual, según las técnicas actuales, puede abarcar en su totalidad. Es decir, que todo cuanto podamos decir hoy acerca de Shambhala será solamente un pequeño bosquejo de una grandiosa realidad. Pero de la misma manera que a través de un rayo de sol se puede totalizar el sol, hablando esotéricamente, así, si ustedes comprenden solamente un punto bien claro de lo que significa el centro de Shambhala, ustedes tendrán internamente una riqueza espiritual que trasciende todo posible conocimiento anterior. Tal como terminó nuestro buen amigo ayer, el camino que conduce a la casa del Padre, y que después yo les dije a ustedes que íbamos a tratar de investigar lo que es la casa del Padre, lo que es el centro de Shambhala, lo que es el centro en donde la voluntad de Dios es conocida. Y decirles también, porque puedo hacerlo con justicia, y en esto apelo a la intuición de ustedes más que al simple razonamiento mental, que desde hace un tiempo, no voy a precisar cuánto tiempo, unas energías procedentes de Shambhala están introduciéndose en la humanidad, produciendo grandes respuestas por parte de la humanidad, dentro de las ramas provocando crisis de tipo iniciático, en el alma del discípulo incrementando sus problemas kármicos, dentro de los grupos acentuando la presión divina de los tiempos, dentro de la propia jerarquía galvanizando a los iniciados para un trabajo más activo dentro de lo que es Shambhala. Es decir, que estamos tratando de descubrir entre todos, si hay atención se puede realizar, aquello que puede conducirte el hombre de la oscuridad a la luz, de lo irreal a lo real y de la muerte a la inmortalidad. Todo estudio tiene tres vertientes: una vertiente histórica, una vertiente psicológica y además una vertiente mística. Haremos cuanto podamos para investigar las causas místicas que subyacen dentro del contexto histórico y dentro también del ambiente psicológico de este señor planetario que llamamos Sanat Kumara. Ante todo, debemos aclarar que Sanat Kumara, el morador de Shambhala, aquel que conoce las claves secretas de la ordenación de nuestro mundo, es la encarnación física del Logos planetario. Ustedes se preguntarán quizás si por primera vez enfrentan un tema esotérico acerca de la personalidad de Sanat Kumara y también acerca de lo que significa el Logos planetario. Les diré que a pesar de sus dificultades, las crisis, tensiones y de todo cuanto constituye la historia de nuestro planeta, debemos decir que este planeta constituye una de las preocupaciones del globo solar, al extremo de que constituye hoy día, dentro del sistema solar,
unos de los planetas que están tratando de revelar el principio de síntesis, el principio del fuego eléctrico, el principio del amor del corazón, no el amor emocional. Es decir, se trata de hacer consciente al individuo de lo que representa este pequeño planeta donde vivimos. Nos movemos y tenemos que hacer. Ante todo, muchos de ustedes sabrán, nuestro universo solar está constituido por 7 esquemas terrestres. Uno de los esquemas es la Tierra. Tenemos el esquema de Vulcano, de Júpiter, de Saturno, de Urano, la Tierra en sí. También después tenemos Venus y Neptuno. Estos 7 esquemas constituyen aquello que esotéricamente se denominan los 7 espíritus ante el trono de Dios. Todos que han leído la Biblia o tengan alguna relación en conocimiento de lo que es la teología cristiana, sabrán que el Dios Padre se manifiesta dentro de su universo, dentro de su creación, a través de 7 grandes avenidas. Estas avenidas son los 7 esquemas terrestres. Cada uno de estos esquemas terrestres tiene un cometido que cumplir dentro de nuestro sistema solar. Si investigamos las causas productoras del contexto histórico de Shambhala, y si profundizamos en el aspecto psicológico de Sanat Kumara, el Señor del mundo, y si continuamos investigando hasta penetrar siquiera en una pequeña parcela de su ambiente místico, nos sentiremos enriquecidos, nos sentiremos dentro de un plan de perfección hasta ahora desconocido. Cuando el logos planetario, por causas que escapan a nuestra voluntad, decidió encarnarse en el planeta Tierra, hubo un concilio solar, y nuevamente digo que tendrán ustedes que apelar mucho a la intuición. Puede que cuanto les diga choque todo cuanto hayan estudiado hasta aquí esotéricamente, puede que aparentemente esté contrario a sus argumentos mentales, pero también les digo a ustedes que prescindan, siquiera momentáneamente, de todo cuanto hayan escuchado, de todo cuanto hayan leído acerca de Shambhala o acerca de la casa del Padre, sea cualquiera la religión que ustedes detentan, su grado de conocimiento. Interesa compartir un interés mutuo acerca de estas leyes soberanas que están rigiendo nuestro universo. Y nosotros, a pesar de todo, a pesar de nuestra insignificancia, formamos parte de este universo, formamos parte de este planeta. Este concilio solar tenía por objeto designar qué logos o qué adepto sería el encargado de distribuir, de canalizar y de proyectar sobre la Tierra las energías del logos planetario. Sin entrar en discusiones, voy a decirles a ustedes que se produjo un hecho similar al producido en la introducción de Cristo en el cuerpo del Maestro Jesús, que era Jesús, pero después fue Jesús el Cristo, para que vean ustedes que todo viene dentro de este estudio esotérico y que no existe religión alguna en el mundo que no contenga una parcela de esta verdad divina, y que solamente nosotros, en nuestros pequeños argumentos, lo que empequeñecemos esta unidad que existe en todo lo creado. Por lo tanto, en este concilio solar, en el cual había una representación de los señores del karma de nuestro planeta Tierra, había una representación de cada uno de los planetas del sistema solar, cada cual con su logia blanca, su gran fraternidad, para decidir cuál sería el adepto que representaría aquella fuerza. Sin entrar en discusiones, porque las jerarquías no discuten, sino que entre todos ven lo mejor para todos, se decidió que fuese un gran adepto del planeta Venus, perteneciente a la jerarquía venusiana, un gran adepto de la gran fraternidad que allí había adquirido la 7ª iniciación venusiana, correspondiente a la 9ª planetaria, y por
un grado de afinidad, y esto es muy difícil de comprender, pero hay que tratar de hacerlo a toda costa, un grado de parentesco kármico entre el logos planetario de nuestro planeta Tierra y este gran adepto que más tarde se llamó Sanat Kumara. Sea como sea, se decide, se solicita la voluntad de este gran Kumara para que represente aquí en la Tierra la gloria infinita del Señor del esquema de la Tierra. Naturalmente, se trata de un acto de servicio similar a lo producido por el Maestro Jesús, que está trabajando durante 30 años para purificar sus cuerpos, para que la gloriosa entidad crística pueda penetrar a través de él y manifestarse a través de esta fuerza del Maestro Jesús por todo el orbe planetario. Entonces, por este sistema, y después de que se han producido todos los argumentos posibles, que se ha dilucidado todo cuanto puede y debe ser realizado, previa a la aceptación de este gran Kumara, se decide cómo y de qué momento va a ser posible el acercamiento venusiano y con el esquema del planeta Tierra. Se presenta la oportunidad por una gran constelación, una gran unidad astrológica en aquel tiempo imposible de revelar, porque está más allá del caudal de conocimientos astrológicos actuales, para decidir el momento en que va a introducirse en la Tierra este gran adepto venusiano. Anteriormente, el propio adepto venusiano toma sus propias decisiones. Primera, la elección de sus acompañantes. Segunda, previamente enviar una corte angélica de ángeles solares para que introduzcan un talismán secreto dinamizado por el lobo solar en cierto lugar dinámicamente establecido en la Tierra. El lugar elegido es una frondosa pequeña isla que existe en el mar de Gobi. Aquellos ángeles que más tarde se llamarían los ángeles azules, algunos de los cuales todavía participan en las grandes iniciaciones planetarias, son los encargados de introducir en las entrañas de esta isla, en el desierto de Gobi, el talismán secreto. En aquel momento existe ya una línea etérica de comunicación entre el planeta Tierra y Venus. Y a través de este conducto, a través de este Antakarana creado, y después de la elección de aquellos que deben acompañar a Sanat Kumara, empieza lo que se llama el gran peregrinaje cósmico, constituido, primero, por este gran adepto venusiano, que nosotros en nuestra terminología ocultista llamamos Sanat Kumara, más 3 señores, discípulos de su asrama, que constituyen su triángulo de energías cuando llegue a la Tierra para potenciar el dinamismo actuante del fuego de Kundalini, que tiene que incrementarse para dar vida a otros reinos. Además, porque esto lo analizaremos mañana, existe una participación débica muy aguda, muy tremenda, que se introducen en cada uno de los reinos de la naturaleza, provocando grandes cambios y grandes situaciones. En el momento en que ha sido establecido la Antakarana entre Shambhala, que todavía no está en creación, pero que místicamente está preparándose, es decir, la Isla Blanca, y el corazón místico de la gran logia de Venus, se produce la gran emigración celeste. Y a través de este hilo, dentro de una frondosidad de luz imposible de ser descrita, pero que está dentro del contexto histórico y místico de los tiempos, Sanat Kumara, los 3 Kumaras, que después se llaman los 4 los señores de la llama, más 110 iniciados del planeta Venus, una corte de ángeles, los ángeles llamados verdes, violeta y carmesí, que penetran vía este hilo conductor de energía en la Isla Blanca. En el momento en que esta corte angélica, constituido por los señores de Venus, quizá esto ha dado mucho motivo a lo que llamamos ovnis hoy día, pero
a través del hilo se transportan hasta la Isla Blanca. En aquel momento potencialmente se ha creado la jerarquía aquí en la Tierra. No existía jerarquía. Existía un reino mineral, un reino vegetal y un reino animal que había adquirido un gran poder sobre los demás reinos y que por lo tanto se había hecho creador de la iniciación. Pero faltaba el elemento dinámico que unificara estos tres reinos con los reinos superiores del logos planetario. Y fue Sanat Kumara el que adquirió el poder como alma del mundo para canalizar desde aquel momento las energías del logos planetario. Y en aquel momento se creó otro Antakarana, registrado, dinamizado y vivificado por el propio talismán del logos solar. Y en aquel momento existe, primero, una vinculación con nuestro alter ego, que es el planeta Venus, y otra comunicación que tiene que ver con Shambhala y también con el corazón del logos planetario. Se ha creado un gran triángulo de energías entre el logos solar, el logos de la constelación o de nuestro hemisferio terrestre y el logos de Venus. Y en aquel momento empieza a actuar la jerarquía. Es muy difícil de comprender cómo se pueden realizar estas cosas celestes. El caso es que no pueden ocurrir de otra manera. Sea como sea el vehículo con lo cual fueron transportadas esas grandes entidades aquí en la Tierra, hay que aceptar un hecho trascendente, que la energía que dimana del centro de Shambhala es superior a todas las energías posibles en nuestro planeta Tierra. Y en aquel momento se produce un hecho sintomático que más tarde analizaremos, que es la venida de los ángeles solares, o los prometeos del cosmos, como dijo el señor Lucía ayer. Los prometeos del cosmos hacen una función análoga a la que realiza Sanat Kumara con respecto a los planetarios. Es decir, que lo que realizan los ángeles solares en aquel momento de expansión es unificar la mónada del hombre, que estaba desvinculada, con su cuerpo físico. Y el cuerpo físico es el de los animales todavía. Y se produce entonces el gran hecho de la individualización, mediante el cual los hombres animales y ciertos animales que estaban muy avanzados entran en el reino humano y adquieren el poder de la autoconciencia o de la conciencia individual. Desde aquel momento el hombre animal posee un alma, ya no es un individuo o algo que está viendo el proceso de la vida, sintiéndose parte del proceso, sin capacidad de reacción consciente. En aquel momento se establece un vínculo distinto y el hombre comprende a él mismo, pero también comprende cuánto ocurre a su alrededor. Esto se llama potencialmente la autoconciencia. Todo vino en virtud del proceso de Sanat Kumara al introducirse dentro de este pequeño mundo. Consecuentemente, a la venida de Sanat Kumara y de los señores de la llama, se constituye un gran triángulo cósmico. Este triángulo cósmico está constituido similarmente a como son todas las logias o grandes fraternidades místicas dentro del sistema solar. Están calcadas de la propia logia del logo solar. Y esta logia fundamentalmente está constituido por un punto central, que es el Señor del mundo, por tres grandes individualidades, los señores de la llama, que constituyen la representación aquí en la Tierra de los aspectos Shiva, Vishnu y Brahma del sistema solar, o tal como lo conocemos en Occidente a través de la religión cristiana, de Padre, Hijo y Espíritu Santo. La propia analogía tenemos cuando hablamos de la mística también, de los grandes iniciados de Egipto, cuando tienen a Isis, a Horus y a Osiris. Es el mismo contexto para que vean ustedes que la verdad está en todas las religiones y que no se puede luchar en materia de ideas, porque es luchar contra algo que no existe. El que lucha es el corazón del hombre, que se siente angustiado, y entonces se vierte hacia el contenido social, lo cual, desde el punto de vista
psicológico es dejar el ambiente planetario de una manera dispuesta para que todas las fuerzas del mal coincidan dentro del ambiente planetario y se constituyen la simiente de todas las guerras. Ustedes dirán, ¿es posible que una guerra sea producto de nuestro pensamiento? Cuando una guerra estalla, es porque el ambiente mental de la humanidad y el ambiente emocional han llegado a un punto extraordinario de tensión que la potencialidad del propio reino es incapaz de contener, y entonces se desborda en forma de guerras, de conflictos. Y tal como les decía a ustedes ayer, se está realizando ahora. Luego la guerra está ahí. Y si hablamos, por ejemplo, de Sanat Kumara y de Shambhala, es porque el centro de Shambhala es el centro de la paz planetaria. Así como el centro de la jerarquía es el centro del amor y el centro de la humanidad es el centro de la inteligencia creadora, así también démonos cuenta que el individuo, nosotros, estamos trabajando, estamos potenciando, estamos viviendo, estamos dinamizando el ambiente con el fruto de nuestras propias creaciones. Y si comprendemos esto, habrá una respuesta inmediata. Habrá que ser muy responsables, porque si hay comprensión y al propio tiempo no hay responsabilidad, el karma es terrible. Porque una persona que no tenga conocimientos esotéricos, una persona que no tenga un propósito espiritual definido, se le pueden pasar por alto muchas cosas. Pero a una individualidad consciente, a un ser que está buscando a Dios del fondo de su corazón y que en virtud de este anhelo está descubriendo horizontes nuevos y no los aplica, entonces existe el brazo rígido de la ley que se manifiesta con toda su plenitud y en proporción a la cantidad de energía desarrollada. A más conocimiento, más responsabilidad. Así que cuando les hablo de Shambhala, yo me responsabilizo. Me pregunto si ustedes se podrán responsabilizar. Si algo comprende de Shambhala, forzosamente tendrán que ser diferentes de antes. Porque no les hablo de algo conocido, sino de algo desconocido, pero que, sin embargo, están ustedes. Y cuando hablo en tercera persona, no lo hago para distinguirles, sino para hacer un énfasis a mis palabras. Es decir, estamos llegando a un punto que naturalmente cuando hablamos de Shambhala es algo extraordinariamente solemne y que hay que estudiarlo, investigarlo con una gran responsabilidad y con un gran sentido de valores espirituales. Todo cuanto vayamos investigando se puede convertir en el vehículo de la propia iluminación o en el vehículo de la propia destrucción. Somos nosotros los que tenemos que elegir. No hay opción posible. El esoterista, el discípulo, el hombre correcto, el factor social consciente, debe aceptar un hecho. En el mundo no hay paz. No hay paz en el mundo porque el hombre, el cuarto reino, no tiene paz. Y por lo tanto, si la jerarquía y Shambhala, que potencia la jerarquía, han dado instrucciones a sus ramas para que se hable de Shambhala cada vez más, es porque Shambhala, como les decía anteriormente, es el centro de la paz planetaria. No podemos adquirir la paz solamente por el amor. Hay que adquirir la paz por el sentido de justicia y entender siempre que por encima de todo cuanto hayamos conquistado existe siempre un poder omnipotente que protege de Shambhala. Y están aquí porque algo de Shambhala está en ustedes o se está exteriorizando. Dense cuenta que la humanidad en su conjunto constituye un aspecto dinámico de uno de aquellos señores de la llama, que la jerarquía constituye otro aspecto de aquellos señores, de aquel señor de la llama, segundo, y que Shambhala constituye el centro más la fuerza de otro señor, nuestro Kumara, y que existe también lo que vamos a analizar
como las 7 esferas concéntricas de Shambhala. Porque naturalmente, si tenemos que puntualizar, tal como ha dado a ustedes, a través de todos los puntos aquí escritos, en 3 semanas no terminamos, hablando sobre estos puntos. Sí que trataré de resumir todo cuanto en este momento se me ocurra, de acuerdo a lo que está escrito aquí. Es decir, que sin seguir una línea cronológica, como podríamos decir, vamos a tratar de penetrar el tema de una manera total, de una manera, digamos, unitaria, dentro de la cual, de ese espíritu de unión, nos sintamos todos más hermanos cuando salgamos de aquí, y que tengamos más paz dentro del corazón. Se nos dice ocultamente que cada uno de los señores de la llama tiene una misión particular. A través de la jerarquía se está manifestando, ya sea en virtud del progreso de cada uno de los reinos de la naturaleza, porque tengan ustedes en cuenta que los reinos dentro del planeta no son ni más ni menos que unas representaciones de los 7 planos del universo, y que a la medida que comprendamos el alcance de cada reino y nos pongamos a meditar sobre la influencia de cada reino sobre los demás, para llegar finalmente a un punto de síntesis o de conclusión, que es el centro en donde la voluntad de Dios es conocida, llegaremos a poseer no solamente poder, sino también responsabilidad. El conocimiento vendrá avalado por el espíritu de síntesis. Entonces, meditando cómo y de qué manera podría interesar la atención de ustedes sin escaparme de la realidad y buscando un espíritu de síntesis, y quizá añadiendo algunas experiencias propias, porque tengo que decirles a ustedes que si bien el conocimiento esotérico es importante, más importante todavía es la vivencia. Es decir, que no podemos considerar los temas psicológicos, los temas místicos, los temas esotéricos de una manera, digamos, académica, de una manera científica, sino que hay que partir de la base que toda persona que está tratando de definir en términos asequibles estos poderes ocultos que existen por doquier, tiene que haber realizado siquiera alguna experiencia que le haya abierto siquiera alguna pequeña puerta de aquellas por donde se penetra en el centro místico de Shambhala. Y naturalmente, cuando empecé a pensar en esto, dije, tienes que darles una sensación de vivencia, una sensación de paz, porque si ustedes, en tanto que estoy hablando, sienten paz, es que de una u otra manera se han ido conectando con el centro de Shambhala, y siquiera fugazmente la bendición del Señor del mundo está con ustedes. Simplemente esto, pero todo tiene que venir transportado por vía experimental. La paz no se puede describir, tampoco se puede describir al centro místico de Shambhala, pero sí podemos dejar la mente en una situación de extramunción, de extrema unción, pero positiva, abierta, canalizadora, proyectora de valores permanentes, que permitan abrir dentro de la mente una nueva fase de la antacarana que hemos construido hasta ahora a través de las propias y particulares meditaciones. Es decir, que si llegamos a este punto de extrema unción, que no es la extrema unción a la cual nos hemos referido siempre, sistema cristianismo, sino que es la extrema unción hacia aquello que está más allá de la unción planetaria. Y estamos tratando de trabajar con temas cósmicos. Y precisamente cuando disparamos la flecha hacia Shambhala, algo de nosotros debe quedar completamente vacío, ¿verdad? ¿Y qué será esto? ¿No será acaso la mente la que debe callar para que penetre el conocimiento de Shambhala? Esto es lo que pensaba decirles hoy,
para que el espíritu de paz penetrara en sus corazones. Shambhala no se trata de un simple descubrimiento interno, se trata de una vivencia constante. Naturalmente, cuando les hablé hace casi un año acerca del Agni Yoga, les dije en otras palabras que Agni Yoga era una corriente viva de Shambhala, canalizada a través del maestro Moria, y que el maestro Moria, el maestro primer rayo, es también el guardador celoso de esas energías del primer rayo, pero que por primera vez en la historia del planeta se han dado a conocer unos misterios y a canalizar unas energías como jamás había sido posible en nuestro planeta. Esta fuerza ha penetrado dentro de las ramas, y además de existir la fuerza de la jerarquía que infunde ese sentido de unión, ha penetrado también el sentido de unidad que está más allá. Es decir, que ahora el discípulo, además de todo cuanto había alcanzado, tiene además el poder de realizar, siempre y cuando sea capaz de canalizar estas energías del primer rayo. Y quizá mucho de cuanto ocurre actualmente dentro de los ámbitos mundiales puede ser debido a una canalización directa de una de las energías procedentes de Shambhala. Quizá esta energía esté flotando aquí, esperando introducirse en nuestro cerebro y nuestro corazón. ¿Quién sabe? La representación de los planos del universo en nuestro planeta Tierra puede considerarse como dentro de 7 esferas. En términos asrámicos los llamamos las 7 esferas o los 7 velos de Sanat Kumara. Sanat Kumara está en el centro irradiando, y al hablar de Sanat Kumara no me refiero solamente a la individualidad física, por muchos de todos estudiada quizá en los estudios esotéricos, sino a aquella gloriosa entidad en contacto superior con el logos planetario, lo cual significa que nuestro análisis deberá partir fundamentalmente del 5º plano cósmico, en donde existe la mente de Dios, donde existe el fuego creador, el cual, al penetrar a través del Sanat Kumara en el planeta Tierra, se ha subdividido en otros 3 fuegos. Uno es el fuego de Kundalini latente en la Tierra, el cual fue activado con la llegada de los señores de la llama. Existe un fuego interno en el 3er subplano mental cósmico, de donde proceden los ángeles solares, que produce una actividad de fuego que se llama fuego solar, que al impregnar nuestra atmósfera planetaria se convierte en el prana, que da vida al universo. Pero hay 2 clases de prana: un prana como alimento de todo planeta, como el sustento planetario, y un prana que eleva el individuo hacia las regiones monádicas, en donde está el fuego del espíritu, el fuego del primer plano cósmico, o primer subplano del 5º plano cósmico, el fuego de Fuat. Esos 3 fuegos están animando cada uno de los centros planetarios. El fuego de Kundalini está actuando sobre la humanidad, el fuego solar sobre la jerarquía y el fuego de Fuat sobre Shambhala. Shambhala posee entonces una línea de fuerza que se extiende. Apelo de nuevo a su intuición. Del corazón místico de la Osa Mayor, pasando por el planeta Vulcano y penetrando en nuestro planeta Tierra a través de Shambhala. El ser místico en nuestro planeta, mayormente indicado para canalizar esas energías, es el Señor Buda. El Señor Buda, considerado muy objetivamente, si es que podemos hacerlo, constituye la antakarana de Sanat Kumara con el logos planetario. Es decir, que con una corte específica de Devas ha creado este cordón trenzado que conecta la mente de Sanat Kumara con la mente cósmica del logos planetario.
Y muchos de ustedes sabrán que durante el festival de Vesak se realiza una fusión de energías a través del señor Buda. El señor Buda, hablando muy personalmente, si es que podemos decirlo así también, está actuando como un transmisor de energía idéntico a cómo realiza Mercurio en el ámbito del sistema solar. A Mercurio se le llama el vehículo de los dioses, o el portavoz de los dioses, o el mensajero de los dioses. Depende de la religión, todos están de acuerdo en este punto. El Buda es el mensajero de Sanat Kumara, conectando Sanat Kumara con el logos planetario. Y esta es una verdad que quisiera que ustedes no aceptasen, sino que la aceptasen como una hipótesis solamente. Entonces, otra cosa a distinguir, y que aquí no hemos dicho todavía, es el por qué ha sido elegida la Isla Blanca dentro del mar de Gobi como sede del Señor del mundo. Simplemente porque en las entrañas de la tierra, en el mar de Gobi, existe una unión con el eje de la tierra. Existen dos vórtices de energía tremendos. Una de ellos es el Monte Meru. El Monte Meru es la prolongación del eje de la tierra hasta conectarse con la estrella polar. Y a través de este punto se ha creado el vórtice de energía conectado con la Isla Blanca. Y el hecho de que se establezca un vínculo de unión de Shambhala con Mercurio, también a través de Buda, y porque Mercurio y Buda constituyen aparentemente dos entidades análogas desde el punto de vista supraesotérico, que conectan, hacen un triángulo con el logos planetario. Algo que todavía no se ha dicho en los análisis esotéricos, pero que hay que aceptar, si quiere como una hipótesis, porque ayudará a comprender muchas de las cosas que hasta aquí no son desconocidas o poco familiares. Pero en el momento en que existe esta unión de fuerzas, en el momento en que el logos solar, transmitiendo energía por todo poder e intensidad de su radiación que procede de constelaciones superiores y penetra en el planeta Tierra, activa todo cuanto existe en este hemisferio y produce ciertos cauces de unión. Por ejemplo, algo que tampoco se dice mucho, y es que existe un depósito de prana cerca de los polos, constituyendo, como se dice islámicamente, el símbolo de la fuerza que irradia a través del vaso del logos planetario, hablando también de una manera muy simbólica, y que penetra en la Tierra a través de este vaso planetario, que es un lugar entre los polos. De tal magnitud que en medio de la potencia del hielo, del frío, existe una zona que es realmente primaveral. Y hay muchas personas, yo creo que el comandante Wu en el Polo Sur encontró parte de esta verdad y lo comunicó, aunque no fue comprendido. Pero el maestro tibetano, cuando habla de esta zona del planeta, dice: ustedes acéptenlo solamente como una hipótesis. Y yo hago lo mismo con ustedes. Todo cuanto vengamos diciendo, acéptese como una mera hipótesis. Lo que interesa es que existen 7 esferas y que cada esfera representa un aspecto definido de Sanat Kumara. Desde el plano ádico de Sanat Kumara en conexión con el plano ádico del logo solar, hasta llegar hasta el punto físico, la primera esfera, en donde son tratados, digamos, espiritualmente los discípulos de la jerarquía. Para penetrar en la primera gran esfera hay un trabajo enorme a realizar, porque hay que simplificar la vida a un punto. Esto para aquellos que creen que Shambhala es tan difícil de ser penetrado, para poder entrar en contacto con lo que existe en esta esfera. ¿Qué es lo que hay en la primera esfera? La primera esfera tiene 7 subplanos. En el subplano etérico físico primero, llamado subetérico,
existe todas las creaciones de la humanidad a través del tiempo, que es donde son introducidos los discípulos para aprender cosmología y para aprender cuánto existe en el pasado de la humanidad. Se ponen en contacto con la subconsciencia del mundo y empiezan a comprender el esfuerzo gigantesco. Hay ejemplares de todas las razas que nos han precedido, hay ejemplares de todos los libros que han sido escritos, hay ejemplares de toda la civilización existente desde el punto cero donde empezó la evolución. Existen materiales de todas clases, de todos los reinos. Existen todas las especies animales contenidas dentro del planeta Tierra a través del tiempo, desde los grandes reptiles hasta llegar al hombre civilizado, al hombre puro, al hombre capaz de efectuar intuiciones o de actuar dentro del marco de la intuición superior. Cada una de las instancias, inmensas grutas creadas por los asuras. ¿Qué son los asuras? Los asuras son gigantescos devas semietéricos que guardan las entradas de todas las estancias de Shambhala. Así que cuando se dice con esta tranquilidad tan pasmosa de que se ha penetrado en Shambhala, hay que tener en cuenta que para penetrar solamente en el recinto físico de Shambhala hay que ser un iniciado. No es fácil de decir esto, ¿verdad? En la primera estancia, en el primer recinto donde existe el pasado de la humanidad, solamente entran los discípulos juramentados dentro del corazón del maestro y los iniciados de la primera iniciación. En la segunda estancia solamente pueden penetrar los iniciados de la segunda iniciación. En la tercera estancia, aquellos que han alcanzado la iniciación de la transfiguración, aquel en el cual Cristo está en el monte Tabor, viendo a sus tres cuerpos de discípulos dormidos, que son sus cuerpos de expresión, todo simbólico, ¿verdad?, en el cristianismo esotérico. Y en la cuarta estancia hay una variación. En la cuarta estancia, donde solamente pueden penetrar los arates, existe un depósito a través del señor Machuan, el talismán que utiliza el Bodhisattva para iniciar en la primera y segunda iniciaciones. Vean ustedes ahora la analogía entre la cuarta esfera y la segunda, entre aquellos que están principiando a sentirte el amor universal y allí donde es completo. En la quinta esfera se están realizando lo que técnicamente llamamos las grandes ideas de la humanidad, que son las creaciones del logos planetario en contacto con cuanto existe en aquel plano dentro del logos solar. Extrae las ideas creadoras y las convierte en imágenes vivientes. Y entonces un grupo de devas especializados transmite aquellas ideas a los demás subplanos hasta que existe una concreción de aquellas ideas a través del tiempo. En la sexta esfera se halla la cámara de concilio de Shambhala. En esta cámara de concilio se debaten los asuntos que conciernen a la humanidad, donde solamente pueden penetrar allí los Shuanes de rayo, los cuatro señores del karma y los señor Manu, el Bodhisattva y el Machuan. Y también, en casos extremos, entidades procedentes de otras logias del universo. Todo esto constituye, como ustedes verán, solamente conocimientos. Conocimientos que, a opinión de ustedes, puedan ser o no ser ciertas, pero que ustedes pueden analizar si quieren como una hipótesis, porque hay que preguntarse también por qué de las cosas, y la mente que está buscando el porqué de las cosas debe estar tratando de investigar esas cosas a través de una mente muy analítica y discernitiva. Y finalmente existe la séptima esfera, donde solamente puede penetrar Sanat Kumara. Es el Sancta Sanctorum. El Sancta Sanctorum, en donde existe guardado el cetro iniciático, el cetro que utiliza Sanat Kumara para vivificar los reinos, para vivificar las especies y para ofrecer la iniciación a todos los humanos de la tierra. Como verán ustedes, el tema es muy complejo y, tal como les decía anteriormente,
solamente podemos investigarlo en sus superficiales ramificaciones, pero con todo, si estamos muy atentos, siempre saldrá a luz algo nuevo, desconocido dentro de la conciencia. Porque, fíjense ustedes, ¿se han preguntado alguna vez cómo es posible la aparición de una raza, de una especie, de una cultura, de una civilización o de una ciudad de la Tierra? Existe con todo ello un gran misterio a dilucidar. En todo caso, siempre hay que contar con grandes personalidades psicológicas, si podemos decirlo así, con grandes entidades místicas y también con elementos aparentemente externos que sirven de transmisores de esas fuerzas. Estos vehículos transmisores de fuerzas son llamados técnicamente los grandes rayos de poder, o los cetros de poder, o los talismanes de poder. Y en nuestro universo hay muchos cetros de poder. Hay el cetro de poder del logos solar, que está oculto en el corazón del Sol, en el cuarto subplano del cuarto plano cósmico, o físico cósmico, que es nuestro sistema solar, pero en el cuarto subplano del cuarto plano, el plano búdico. Ahí está el cetro del Señor del mundo, divinizado también por la fuerza del logos planetario, divinizado también por la fuerza del logos solar. Existe una fuerza tremenda a través de estas fuerzas, que es el que transmite las energías del cetro flamígero o el talismán flamígero, que utiliza el Señor del mundo para crear dentro de la tierra esta aura de poder, de riqueza espiritual, de colorido interno. Cuando existe el proceso de la iniciación, se utilizan los cetros de poder. Pero los cetros de poder en el sistema solar, como decía antes, son múltiples. Existe el del logo solar y existe el de todos los logos planetarios. Y dentro de cada uno de los logos planetarios, si existe un cuarto reino, un reino humano, habrá también el cetro de poder de Bodhisattva. El cetro de poder de esta fuerza tremenda que canaliza las energías del logos solar en la tierra y constituye el amor del logos solar en la tierra. Por esto decimos ayer, durante unos momentos de nuestra búsqueda, cuando hablamos de Señor, que el amor de Dios se manifiesta en el hombre a través de un cálido fuego que está latente dentro del corazón. Si nosotros ahora, utilizando la analogía, vamos a entrar en consideraciones acerca de lo que puede producir esta fuerza en nosotros, nos hallaremos en una situación similar a los portadores de fuego, como los prometeos del cosmos. Si estamos aquí, será seguramente porque en el fondo del corazón existe una riqueza incontenible que quiere expresarse. Esta fuerza que quiere expresarse es la fuerza que proviene de Shambhala. Se han abierto cauces de esta fuerza a través de la jerarquía. Pero ahora, en el siglo XX, hace unos 50 años aproximadamente, se dio a conocer todo el mundo otra fuerza muy tremenda procedente de Shambhala, que tiene que ver con un incremento de la voluntad de los hombres, que haga surgir del aspecto meramente contemplativo, al cual estamos muy habituados, y penetrar en el reino de la paz. Es decir, que incluso cuando estamos tratando de galvanizar la paz, estamos produciendo a nuestro alrededor un efecto similar al producido por los talismanes de poder o por los cetros sagrados. ¿Se han dado cuenta ustedes la intuición de Walt Disney cuando escribe, cuando está tratando de describir a los elementales de la tierra? Llevan todos una varita mágica. La varita mágica de una pequeña de las flores tiene un cometido idéntico al que realiza el logos planetario o el Bodhisattva cuando está transmitiendo la energía de cualquier iniciación o cuando se trata de fundar una raza.
Aquí, naturalmente, hay variantes. Por ejemplo, cuando se trata de crear una nueva raza, existe la fuerza que transmite el logos planetario a través del centro de poder, llamado el diamante flamígero, sobre un punto determinado de la Tierra donde astrológicamente coincide la fuerza de ciertos astros. Entonces, el Manú debe interpretar la voluntad, digamos, del logos planetario a través de Sanat Kumara y crear los vínculos de una nueva raza. Y esta raza viene a ser lo mismo que pasó cuando en la Isla Blanca se introdujo el talismán sagrado procedente del Venus. Todo esto es algo analógico que debe producir en nosotros una reacción de analogía. Si no, no podemos interpretar el significado místico del centro en donde la voluntad de Dios es conocida y tratar de representar este centro dentro del propio corazón y darse cuenta que todo cuanto estamos diciendo debe tener forzosamente su analogía dentro de nosotros. Desde el momento en que no encontramos una analogía dentro de nosotros, no hay que aceptarlo, porque sería vivificar algo que no tiene vida. Se trata de sentirte el estímulo dentro del corazón. El fenómeno de radiación magnética del ser humano es idéntico al de un talismán sagrado. De ahí la importancia que tengamos conocimiento de lo que es Shambhala, de lo que son los cetros y cómo actúan los cetros y cómo nosotros desde un ángulo de vista rámico somos cetros de poder. Quizá no veamos el talismán en nuestras manos, pero todo nuestro cuerpo, todo nuestro equipo es un talismán magnético que se introduce dentro de la naturaleza y produce una síntesis, produce una irradiación magnética. Y cuando ustedes están muy atentos en grupo, producen esta irradiación magnética, y en este momento ustedes son cetros de poder. Por eso les decía que cuando Sanat Kumara empuña el cetro para iniciar, para crear una raza a través del Señor Manu, cuando tiene que crear una nueva religión a través del Bodhisattva, o cuando tiene que crear un nuevo tipo de civilización o cultura a través del Machuan, y está trabajando idénticamente como lo hacen los logos cósmicos en sus respectivos esquemas. Y nosotros somos los representantes dentro del microcosmos de toda aquella fuerza cósmica. Somos talismanes que tenemos que actualizar los poderes representativos de nuestra propia divinidad. Si así no lo hacemos, estamos creando una tensión dentro de nosotros que puede ser muy negativa. Puesto el poder, como decía anteriormente, y la responsabilidad son consubstanciales. Existe un punto muy interesante que es la de los agentes místicos de Shambhala. Naturalmente se ha dicho que los mensajeros místicos de Shambhala son únicamente los budas de actividad, los nirmanakayas o los tres kumaras que vinieron de Venus y constituyen con San Kumara o constituyen los señores de la llama. Yo veo que todo ser iluminado, que todo ser representativo es un vehículo de Shambhala. Por lo tanto, toda la legión angélica, toda la corte de Devas, que todos los iniciados, que todos los seres que alcanzaron la liberación y todo hombre que potencialmente busca a Dios y trata de revelarlo, son agentes místicos de Shambhala. Por lo tanto, en esto quisiera ser muy positivo, muy dinámico y al propio tiempo muy afirmativo. Somos agentes de Shambhala. Solamente hay que hacer algo, hacerlo evidente, ¿verdad? Representarlo dignamente.
actualizar esta fuerza a través de la radiación. La radiación de Shambhala se produce a través de los centros Sahasrara, penetra en el corazón y aviva el fuego de Kundalini. Entonces empieza la línea del gran ascenso. Kundalini no puede subir si no existe el fuego eléctrico de Fuat. Y el fuego de Fuat no puede intervenir si no destruye el esquema corporal, si no existe el fuego del corazón, si no existe el fuego solar. Porque dentro del pequeño esquema microcósmico que es el hombre, hay también la representación de los tres grandes fuegos, de los tres grandes centros y también de las tres grandes entidades que con Sanat Kumara vienen del planeta Venus: el centro Sahasrara, el centro del corazón y el centro Ajna. Uno representa la fuerza de Shambhala, la otra la fuerza mística de la jerarquía y otro el centro de la humanidad. Muchos dicen que el centro de la humanidad está en la garganta, está en el centro de Visuddha, pero yo digo que esto hace muchos años, 100 años casi, que fue escrito un libro que hablaba de esto. Y durante 100 años, y con la presión de la fuerza de Kundalini activada por los señores de Shambhala, ha dado un ímpetu superior a esta fuerza. Entonces, aquello que parecía que quedaba canalizado aquí como vehículo del verbo ha coincidido ya en la periferia del centro Ajna. Se ha creado un maravilloso triángulo constituido por el centro coronario, el centro Anahata del corazón y también con el centro Ajna, no con el centro Sarai, centro Ajna. Y ese triángulo está actuando potencialmente en todos nosotros. Y naturalmente, ese triángulo constituye la avenida de síntesis. No hubiese podido ser introducido el Agni Yoga en el mundo de no existir potencialmente ese triángulo en la humanidad, al menos en una porción muy elevada de discípulos mundiales dentro de los respectivos asramas, creando esferas de distensión. Aparentemente paradójico que una supertensión creadora pueda crear al propio tiempo distensión. Sin embargo, si ustedes analizan el proceso, verán que no puede existir supratensión, que no puede existir una tensión creadora de síntesis sin que automáticamente se produzca una gran distensión. Cuando ustedes están utilizando la fuerza mística de Shambhala, adquieren una certitud del propósito. Y esta certitud del propósito les hace responsables. Automáticamente, ustedes entran en una gran expectación, una gran atención. Entonces la mente aparentemente deja de actuar. Y ustedes comprenden la verdad directamente, sin pasar por la mente, sino que ustedes comprenden, porque la mente conoce, pero el corazón sabe. No tiene que esforzarse el corazón para comprender, en tanto que la mente debe estar efectuando una serie de elucubraciones mentales para llegar a conclusiones que pueden ser o no ser verdaderas, que pueden contribuir o no al desarrollo del hombre. Y por lo tanto, cuando existe una gran atención que produce acercamiento, que produce síntesis, ustedes están en contacto con Shambhala, con una pequeña fracción de Shambhala actuando dentro del corazón y abriendo el corazón al amor universal, que es paz. Naturalmente, a través de la jerarquía hemos aprendido a amarlo todo, pero amamos todo, pero nosotros amamos
en correspondencia, en función de una entidad hacia otra entidad, o de una entidad hacia el exterior, una entidad que es el yo con aquella entidad que es el no yo, con lo cual establecemos división y establecemos lógicamente compromisos. Y cuando adquirimos un compromiso, ¿dónde está el amor? ¿Dónde está la verdad? Pues bien, cuando la mente está apaciguada, que es como un estanque de aguas tranquilas, deja prácticamente de existir con su función de discriminar, de destruir lo real, como podríamos decir, sino que el corazón se refleja en la mente entonces y le ofrece la participación de la sabiduría que es propia del corazón. De ahí que cuando les hablé de Agni Yoga, he tenido interés en que ustedes comprendan el alcance virtual de esta atención suprema, porque la atención carece de fronteras. La atención está en todas las religiones. Si todo el mundo está atento a su propia religión, aquella religión florecerá, porque su religión será un vínculo de unión con los demás y no será un punto de conflicto, un fruto de separatividad y por tanto un germen de guerra. Es decir, si viniese aquí solamente a hablar de Shambhala en un sentido místico y descriptivo, hablando en un proceso histórico que he revelado, pero sobre el cual les he puesto en guardia, porque ustedes solamente pueden aceptar íntegramente aquello que comprendan. Si ustedes tienen que meditar, matan la verdad. Yo les hablo a ustedes de algo que está por encima de esto. La verdad debe entrar dentro de ustedes sin discusión alguna, sin efectuar conclusiones, sin buscar paralelismos ni yuxtaposiciones. Solamente pueden aceptar la verdad cuando ustedes de que la verdad son una sola cosa, es decir, que entra sin discusión alguna, la sienten profundamente. Si ustedes dudan cuanto he dicho aquí, que es solamente la estructura de un gran edificio, han estado lo suficientemente atentos y sin resistencia para poder captar su íntimo significado, ustedes se dan cuenta, hoy, mañana o pasado, o dentro de un año, que algo ha florecido dentro del corazón y que el corazón ha dejado virtualmente de ser un vehículo de tipo emocional, porque el corazón no trafica con las emociones. Lo que trafica con las emociones es el plexo solar. Hay la distinción entre el Bhakti Yoga, que surge del plexo solar, buscando el corazón, o del Agni Yoga, que surge del corazón buscando síntesis, buscando el centro de Sahasrara. Por tal motivo, al Agni Yoga se le llama indistintamente el yoga del corazón, el yoga de síntesis y el yoga del supremo arte creador. Todo esto constituye un gran resumen que no es histórico simplemente, sino que virtualmente pone nuestro espíritu, psicológicamente hablando, en el seno de una gran tensión. Esta tensión debe ser creadora, y será tanto más creadora cuando ustedes no ofrezcan resistencia. Cuando ustedes están ofreciendo resistencia a la vida, no pueden comprender la vida. Es como tratar de comprender el movimiento estando parados. A la verdad, a Dios, o como quieran llamarle, hay que seguirle con el propio movimiento de la divinidad, sin ofrecer resistencia. Y esto, de una u otra manera, es el camino que conduce a Shambhala. Mañana trataremos de usar ese tema más ampliamente, pero quisiera advertir que estando Shambhala dentro de todos y cada uno de los elementos que constituyen nuestro planeta,
que estando dentro de todo compuesto molecular, de todo ángel, de todo deva y de todo ser humano y de toda cosa creada, constituye el único elemento de síntesis a nuestro alcance. Hago una distinción entre el sentimiento de unión de la jerarquía y el sentido de unidad de Shambhala. Si pueden ustedes establecer este equilibrio sin pasar por el razonamiento, se pueden comprender que están aquí ahora por algún motivo desconocido dentro del corazón, pero que tiene un fundamento no histórico ni tampoco psicológico, sino espiritual y místico, pero de gran envergadura. Yo creo que algo será producido dentro del corazón que nos impulsará a las más grandes empresas sociales, dándose cuenta que el mundo sufre por falta de paz y que en el corazón de todos y cada uno de nosotros existe el fundamento y vehículo de la paz, y que si comprendemos que en el corazón está la paz y que la mente es el conflicto y la separatividad, quizá toda la estructura del pensamiento del hombre moderno podría cambiar, porque ni las religiones ni las tradiciones del pasado, ni la política mundial, ni la economía de los pueblos, ni la sociología llevada a gran escala ha podido detener las guerras y ha impedido que los hombres se amen. No ha podido. Entonces hemos de aceptar que digo que ha fracasado aquí. Ha fracasado el sentido de separatividad, o ha triunfado el sentido de separatividad, porque nosotros fundamentalmente, a pesar de todas nuestras buenas ideas y buenas intenciones, nos sentimos todavía competitivos y fundamentalmente somos crueles con los demás, y decimos: este señor, esa señora, este grupo de amigos tiene otra religión, otro estado de cosas, otro estado de conciencia, otro resumen histórico. ¿Qué voy a hacer? Hay que respetar sus opiniones, ¿verdad? Hay que ser tolerantes, y cuando se dice tolerar, mi hermano, es que no hay amor, porque entonces existe una desunión de principio. Quisiera que nos diésemos cuenta de esta verdad antes de entrar en el diálogo, para que constituyese un fundamento de realidad, para poder llegar un día en que la paz establecida en nuestro corazón se convierta en un vehículo de aproximación a los demás seres, teniendo en cuenta que lo que trata de alcanzarse ahora, lo que ha de producir nuestro corazón es la paz, no el sentimiento de perfección. Cuidado. Cuando hablamos de perfección, siempre queremos ser perfectos nosotros, y en el fondo existe el orgullo de ser más que los demás. Les hablo simplemente del hombre que busca la paz. La dádiva del hombre perfecto es la paz, no el sentido de revelación que puede recibir de las altas esferas. Además, no puede existir ningún mensaje de las altas esferas si no existe paz en el corazón. Has dicho hace un rato que el Buda era el que establecía la antakarana entre Siddhartha Kumara y el logo planetario. Ese trabajo, dijéramos, del señor Buda, ¿qué se realizó cuando, de la misma manera que Cristo hizo esa unión energética del planeta Tierra con las energías del Verbo, de esa misma manera Buda lo hizo en su vida? No. En la Tierra, entramos cuando Tal como es apreciado de una manera distinta. Por ejemplo, y como siempre digo, que hay que aceptar solamente aquello que el corazón acepta, lo demás no tiene importancia. Existe un lazo de unión que conecta al alma del hombre con su personalidad. Este yo es antakaránico.
existe también un lazo que conduce el hombre superior con el hombre trascendente, que es el del alma a la mónada. Cuando digo de Buda, no es que Buda sea el que lleva adelante el proceso, sino el que vivifica el proceso. El proceso está vivificado por el logo solar, a través del centro solar. El centro solar dinamizado sobre el logos planetario y sobre Sanat Kumara, previamente a su entrada al mundo. Y naturalmente eso es muy difícil de comprender. Entonces, cuando existe este vehículo luminoso que conduce a el logos planetario, partiendo de Sanat Kumara, para acelerar el proceso existe la participación de un ser extraordinario que es el Buda, el único que puede realizar este cometido, porque con Buda se cierra, por así decirlo, el último tramo del Antakarana que constituye el logos planetario con Sanat Kumara. Dense cuenta, Sanat Kumara constituye en el ser, aquí en la tierra, el ser más adelantado espiritualmente más que todos los adeptos, al extremo que Sanat Kumara está en relación con el adepto como el adepto con el hombre animal. Dense cuenta la distancia enorme. Entonces, para llevar adelante el tramo de Antakarana se precisaba una entidad que tuviese al menos la octava iniciación, y el único en la tierra que cumplía este requisito era aquel ser que antaño se llamó Siddhartha Gautama, el Buda. El estado de conciencia búdica, como les decía, es el que en cierta manera parangona la del logos de Mercurio con respecto al sistema solar. Podríamos decir, en cierta manera, que ciertos elementos mercurianos o mercuriales están conectando el logos solar con todos los planetas del universo. Esto es algo que cualquier manual de astrología se lo puede decir, porque Mercurio es el mensajero de los dioses, y hay que aceptarlo de una manera también no analítica, sino esperando que surja la respuesta, porque se habrán dado cuenta ustedes que hablamos de cosas cósmicas, de cosas que están en una quinta y sexta dimensión, cuando nuestra mente es tridimensional, y que por lo tanto hay la dificultad de expresión. Fíjese, si estamos limitados, que yo a ustedes no les puedo describir un color, y un color que es aparente, pero ustedes pueden describir lo que es el color blanco, lo harán en función de una dualidad, simplemente verán el blanco o el negro y el otro, que entonces establece una división. Pues bien, tan difícil o más es establecer esta fuerza, la orientación precisa de esta fuerza que desconocemos, pero que sin embargo tenemos el deber de tratar de relacionar utilizando las leyes de analogía, porque iguales arriba que abajo, iguales abajo que arriba, como decía Hermes Trismegistos, estamos llegando a un punto, una conclusión, pero esta conclusión no puede ser cósmica. Al llegar a nosotros se hace individual y, si ustedes me lo permiten, psicológica. Cuando una razón cósmica se convierte en psicológica es cuando se presta a las derivaciones y a las conclusiones y a los análisis, y entonces se pierde una gran parte del contenido. ¿Se dan cuenta? Bien, entonces, cuando decimos con relación al hombre inferior o a la mente inferior del hombre que está tratando de crear un contacto, una línea de luz o una antakrana que le conecte con el aspecto superior, vemos el aspecto subjetivo, porque nuestra mente no da para más. Pero si tuviésemos clarividencia, veríamos que existe una representación de los ángeles mercuriales
trabajando, construyendo, trenzando los hilos de la Antacarana. De la misma manera que ha sido tejido el cuerpo etérico de la humanidad por el sistema del trenzamiento de las fibras de luz etérica que constituyen el subplano segundo del plano físico. Hay que decir también que existe después una participación activa más densa, si ustedes me lo permiten, que hace más cualificado el cuerpo etérico con adición de los otros subplanos hasta llegar a un estado de densificación capaz de producir un enlace con el cuerpo físico denso. Y eso lo tenemos en el cuarto subplano etérico, o es el primer plano, el subplano etérico que existe. Pues lo mismo ocurre con los demás niveles del universo, porque la ley es una y todo se rige por el sentimiento de correspondencia o ley de semejanza o de analogía, como ustedes quieran. Es decir, si tuviésemos clarividencia superior, al decir superior me refiero a clarividencia causal, mental superior proyectándose sobre los planos inferiores, veríamos a cada uno de nosotros en contacto con el ángel solar, si es que tenemos establecido la Antacarana, o lo que falta para llegar al ángel solar, porque la persona que ha alcanzado la visión causal debe ser lógicamente un iniciado de la tercera iniciación, que ha dominado todos sus vehículos de manifestación y que por lo tanto encima del monte Tabor de la conciencia puede ver estas cosas. Nosotros, sea como sea, debemos basarnos en análisis posteriores y en conclusiones. Y naturalmente todo cuanto he dicho aquí es una conclusión, no punto. ¿Qué quedará de todo esto que les acabo de decir? Quedará únicamente aquello que ustedes han podido absorber. ¿Y qué es lo que ustedes han podido absorber? Aquello que para ustedes es verdad y que su corazón ha aceptado. Nada más que esto. Pero si esto ha quedado dentro del corazón, sea un vehículo nuevo de conciencia. Ustedes habrán evocado ciertas fuerzas ambientales. Y naturalmente, al acoger dentro de sí estas fuerzas ambientales, al propio tiempo que tienen poder, tienen también una grave responsabilidad. Por favor, ¿qué ha querido usted decir antes, o es que yo no lo he entendido? Antes de entrar en el coloquio, la última frase o aproximadamente que dijo que no amamos cuando tratamos de respetar a otros que no coinciden con nuestras creencias. Bueno, esto es una cosa muy sutil. Los ruego que acepten esto de una manera muy sutil. Porque cuando decimos tolero a mi hermano, estamos creyendo en el fondo que nuestra religión es mejor que la otra. Y por tanto toleramos. Porque si vemos que es mejor que la nuestra, dejamos la nuestra, seguramente. Entonces la otra, como no la podemos admitir, porque tenemos una, la toleramos, simplemente. Ahora bien, si partimos del centro, diremos, mi hermano tiene un punto de vista tan bueno como el mío. Y no lo respeto, lo amo. No es lo mismo, ¿verdad? Entonces la tolerancia es un lazo en el que caen grandes personalidades, dentro y fuera de todas las religiones. Por lo tanto, hay que ser en esto muy estricto, yo diría muy duro, cuando estamos analizando la propia conciencia. Porque nosotros solamente podemos gravitar sobre una sola conciencia, la nuestra. Porque, tal como dijo Cristo, hay que suspender el juicio. Pero nadie suspende el juicio, sino que el juicio es lo que nos separa de los demás. Si suspendiésemos el juicio, tendríamos paz. Sí, es fácil, ¿verdad?, comprender esto. Lo que pasa es que el juicio está por encima de la paz. Y por lo tanto, como el juicio está por encima de la paz, no podemos comprender la paz. Fíjese bien. Si por casualidad, por algo ambiental, astrológico, místico, las tapas del ambiente, tenemos paz,
queremos con ella? Enseguida, ay, ¿qué es esto? A preguntarnos qué es, ya hemos perdido. Y eso lo hacemos todos. Existe un sobresalto cuando tenemos paz y nos damos cuenta que tenemos paz. Pero cuando nos damos cuenta que tenemos paz, ya lo hemos perdido. Es que es curioso esta cosa, porque resulta que nuestra mente es como una pequeña ardilla encerrada dentro de una jaula. Está constantemente dando vueltas. Y es muy difícil que este animalito de la conciencia nuestra pare. Estamos dando movimiento. Solamente hay una manera útil de que pare el movimiento de la mente, de que cese de corretear la ardilla dentro de ella, y es estando atento fuera de nosotros. Cuando existe una atención fuera de nosotros, existe algo mágico. Este algo mágico es que la mente queda en vacío creador. Solamente hay una manera de estar atentos. Y parece redundancia, ¿verdad? Porque siempre los digo lo mismo. Pero es que no hay otra manera de decir la verdad que de una sola manera. Si están atentos a su hermano, ¿qué pasará? Ustedes amarán a su hermano. Harán caso a su hermano. Incluso temo que cuando estaban escuchándome, una parte de su ser estaba pensando en lo suyo. Yo decía, bueno, sí, esto, pero es que lo mío, siempre existe esta condición, esta barrera dentro de la conciencia. Entonces todo cuanto viene a nosotros es importante en función, porque está de acuerdo con nuestro punto de vista. Si no, deja de tener importancia, al contrario, lo rechazamos de plano. Y en tanto que la mente acepte o rechace, no alcanzará la verdad. No podrá saber lo que es el misterio de Shambhala, que parece ser algo gigantesco y es una obra de gran sencillez. No se trata de una disciplina, porque estamos ahitos de disciplinas. Todo el mundo trata de disciplinar, nadie trata de comprender. Ahí está. Es decir, que si estamos investigando seriamente una cuestión, y aquella cuestión es analizada con gran atención, hay la posibilidad de comprensión, lo cual no será un análisis, por favor, será una comprensión total, completa, inédita, íntegra. Y cuando hay esta comprensión, hay paz. Se produce un estado de expectación que puede ser recobrado constantemente, porque no se trata de una mera disciplina, porque se trata de un deber social. Estar atentos no es una disciplina, es un deber que tenemos hacia Dios, hacia todo cuanto nos rodea. ¿Ustedes creen que hablaríamos de Shambhala, de la jerarquía, o de no importa qué conocimientos etéricos si estuviésemos atentos? Porque la atención hacia una pequeña cosa, hacia la humilde violeta de los bosques, se transformaría en el amor a Dios. Lo que pasa es que siempre existe el observador del observado, siempre existe división, y como que siempre existe división, siempre hay guerras y conflictos en el mundo. Y cuando la guerra está en las Malvinas, por ejemplo, que es actual, decimos, pobre gente, sin saber que nosotros hemos fomentado todo aquello. Por esto les digo que hay que ser muy responsables. Una cosa es adquirir el poder. Es lógico que adquiramos el poder, porque somos hechos a imagen y semejanza del Creador. Pero al igual que Él, debemos ser responsables del poder, utilizando sus sabias leyes para imprimir a la humanidad un nuevo destino. Esta es mi intención y soy muy honesto al decírselo, porque si se produce este estado de intercomunicación entre ustedes y yo, no habremos perdido tiempo, no porque yo hable y ustedes escuchen, sino porque ustedes y yo formamos una unidad de conciencia que resiste a la diversión,
que está más allá de la separatividad y que por lo tanto en tanto estemos en este místico silencio de intercomunicación, estamos ayudando a fomentar el espíritu de la paz en este mundo angustiado. ¿O se dan cuenta ustedes? Es posible, y siempre me refiero a Shambhala, que puedan considerar la guerra que se ha creado o que está a punto de crearse en las Malvinas sin tomar un bando, lo difícil que es quedarse en el medio, como decía Buda, viendo la cuestión en su dimensión social y también conociendo que parte de esta división social nos corresponde a nosotros, que todos tenemos culpa en esta gran hoguera que ha sido encendida allí o está en otras partes del mundo. Pero es que nosotros estamos tan dentro de nosotros, solamente vivimos del afán de lo inmediato. Si mis negocios van bien, si tengo una familia que me quiere, que tengo un grupo de amistades con los cuales estoy bien relacionado, tengo que acordarme de personas que están sufriendo. ¿Cómo podemos vivir sin estar hoy día dentro del sufrimiento pensando en lo que pasa en las Malvinas? Por ejemplo, para que vean ustedes que tenemos poder pero no responsabilidad. Y naturalmente, hablar de Shambhala es hablar de esta cosa que es consubstancial. No se trata de manipular conocimientos, sino que se trata simplemente de vivir lo actual, profundamente, completamente, desde el principio hasta el fin, sin pensar jamás en nosotros. Y naturalmente podemos dejar de pensar en nosotros si estamos completamente distraídos constantemente, como estamos siempre. Esta constante falta de integridad es el principio del caos, es el principio de la separatividad y naturalmente el principio del dolor mundial. Respecto a los anillos que tiene Shambhala, ¿cuál es el anillo que produce la emanación de la paz? La paz, el último, Adi. Adi manifestándose a través del talismán del cuarto subplano, el Bodhisattva. Porque naturalmente toda la energía que produce el talismán sagrado del logo solar o el diamante flamígero tiene que pasar por el cetro de poder del Bodhisattva, produciendo en el cuarto plano, lo que llamamos plano búdico, el sentido de integridad, el verdadero sentido del amor. El día que el espíritu de unidad o el espíritu de la paz y el espíritu de unión constituyen una síntesis, sabemos lo que es la paz. No la paz de un plano, la paz total tal como lo concibe un iniciado y tal como tenemos que tratar de apreciarlo nosotros. Será difícil, ¿verdad? Yo lo comprendo, pero a pesar de todo hay que intentar ser más humanos, no ser más divinos. Elijo cuidadosamente mis palabras. Ser muy humanos es el principio de ser divinos, porque el hombre no puede separarse de la sociedad. La sociedad y el hombre son una sola cosa, son un solo cuerpo. Nosotros dividimos esas cosas para analizarlas. Ya les digo a ustedes que al tratar de analizar caemos a veces en el error de la separatividad, en tanto que estar siempre atentos, no creamos divisiones. Quisiera comentar esto desde el punto de vista psicológico profundo. Tiene que ser en otra ocasión, porque es maravilloso el mundo de la paz cuando se extiende en ramificaciones profundas a través de todas las áreas del ser. Todos estamos dentro de este campo donde no existen tensiones y sin embargo creamos tensiones porque estamos resistiendo. La resistencia siempre engendra división, luchas, dificultades. Si cuando alguien nos habla resistimos cuanto nos dice, no podemos comprenderlo, nunca. Si cuando estamos tratando de comprender
estamos oponiendo la barrera de los prejuicios, de las tradiciones y de las ideas, y perdemos el camino. Y si practicamos el yoga pensando en aquel yoga como un fundamento de la perfección, estamos equivocados también. Porque solamente existen dentro del tiempo atemporal o la eternidad, existen fracciones de tiempo de los cuales debemos ser responsables, hasta el punto de que si somos capaces de ser conscientes de cualquier fragmento del tiempo, podemos llegar a concebir la eternidad, y finalmente que la eternidad se introduzca dentro del corazón. Usted ha hablado antes que no me acuerdo exactamente la expresión, pero sobre el amor, la importancia que tiene la justicia para la paz. Es que la justicia yo no la comprendo muy bien. ¿Qué justicia cómo? Justicia que viene de arriba y uno comprende, porque la justicia, por ejemplo, cuando yo trato de ver lo que es justo y no es justo, siempre comparo. Y comparo sobre unas bases que pueden ser erróneas y no pueden dar lugar a la paz en mí. ¿Cómo es eso? Cuando ¿Cómo estamos... es la justicia, de verdad? Sí. Perdón. Cuando hablamos de amor, y insisto sobre un comentario anterior, hablamos de un amor muy humano, muy emocional, lo que yo denomino el amor del compromiso. No nos amamos por amor, sino por compromiso. Existe siempre un amor, pero a cambio queremos la reciprocidad. ¿Se dan cuenta de la importancia de amar sin ser amado y continuar sin embargo amando? Sí, después de luchar, si es que podemos decirlo así también, contra aquel desamor, continúo amando, es que estoy dentro del amor por la justicia. Estoy canalizando el amor universal, porque estamos liberándonos de compromisos. ¿Sí me explico? Usted ama intensamente a una persona, sin darse cuenta exige que aquella persona quiera a usted. Si no, o cae en diferencia, o bien, en el caso de los grandes hombres, continúa amando, dejando que aquella persona lo ame. ¿Se dan cuenta de la dificultad que entraña esto? Pues bien, aquí triunfa una justicia, que es la justicia que uno hace de la comprensión del karma. No me amo, mi es la tristeza, pero yo continúo amando. Existe un campo de dificultades dentro del mundo emocional, y todos amamos y al propio tiempo exigimos ser amados, exigimos un compromiso, ¿verdad? Y al exigir un compromiso, una reciprocidad. Puede llegar a Shambhala sin pasar por la jerarquía. No se puede llegar al centro coronario sin pasar por el centro najata del corazón. Es decir, que cuando la justicia del centro coronario, que es la sede de Shambhala, que es la sede de la paz, se introduce en el corazón del hombre, lo deifica este amor. Y el amor se convierte en justicia, en equidad, en armonía que está más allá del conflicto. ¿Se cuenta? Que no puede haber amor humano sin conflicto humano, y que para salvar al hombre del conflicto humano debe amar intensamente en un sentido universal. ¿Podemos evitar de amar más a los demás que a nuestra propia familia, o igual que a nuestra propia familia, al hijo, al hermano, al marido? Hay que ser muy estricto sobre este punto, porque todos amamos a través de una correspondencia mutua, y si existe un amor entre dos seres, se exige un compromiso, y entonces viene la ley religiosa o la ley simplemente que gobierna el mundo social de los hombres y sanciona aquel movimiento de los seres que se aman. Y dice, bueno, ahora existe un amor, un compromiso existe, pero un amor no existe. ¿Porque acaso es necesario un compromiso para tener amor? Yo les hablo a ustedes entonces para llegar hasta la paz de un amor universal.
Los límites, las orillas de nuestro amor deben ser tan anchas que abarquen todo. Y naturalmente es muy difícil, yo diría imposible en nuestra etapa de evolución, pero hay que estar atentos a este punto, porque no podemos comprender jamás el estado social del mundo cuando partimos de estas líneas erróneas del compromiso del amor, que es un compromiso histórico pero no místico. Nos amamos por ser un concatenamiento de hechos, pero no nos amamos por el sentido del amor en sí. La posesión está dentro del espíritu del amor, y como está dentro del espíritu del amor, no habrá paz en el corazón, porque entonces el amor divino que está dentro del corazón se humaniza al punto de cristalizar en actitudes definidas, y a esas actitudes definidas yo los denomino compromisos. Y esto lo sabemos todos, que todos sabemos que estamos dentro de línea de compromisos, y cuanto más compromisos tengamos, menos paz en el corazón, porque habrá más apego. Entonces la paz no podrá irradiar a través de nosotros. ¿Podrías explicar algo más cuando en la conferencia has dicho sobre que el rayo azul era el canalizador de una serie de cosas que podrían realizar un motivo o un fin? Es que no he captado bien la idea. Cuando hablé de los tres kumaras, hablé de tres tipos de ángeles. Hay unos ángeles superiores que se llaman agnipatas, otros intermedios agnisurgias y otros inferiores agnichaitas. Todos esos seres están gobernando el principio del mundo hacia la humanidad, digamos. Pero existen otras porciones de vida que están enlazadas con superiores estados de armonía. Cuando estamos dentro de esos estados superiores de armonía, se produce entre nosotros un punto de vacío, un punto creador. Este punto creador es el asilo de todas esas fuerzas. El rayo azul, por ejemplo, es el rayo de los devas azules. Hay un kumara que transmite esta fuerza azul a través de los devas azules. Hay un rayo violeta y otro rayo carmesí. El rayo carmesí está enlazado con el reino animal y con la sangre, con toda la sangre en todos los organismos vivos. Y esto lo trajeron de Venus también los señores kumaras, o los grandes señores de la llama. Es decir, que uno de los kumaras transportó la fuerza de Brahma, otro kumara transformó en la tierra la obra de Vishnu y otra la obra de Shiva. Shiva se manifiesta a través de los ángeles azules, otros son los ángeles verdes, otros ángeles carmesí. Constituyen un núcleo fuerte y están aquí ahora. Quizá menos cantidad que los tiempos aquellos en que se introdujeron en nuestro planeta los señores de la llama. Pero están actuando. Mañana quizá hablaremos un poco sobre la acción de los kumaras, sobre los reinos. Y deberemos forzosamente hablar de estos ángeles. ¿Cómo actúan? ¿Y qué es lo que transportan? Si quieres para esta mañana. Porque entonces es más posible la relación. Pero solamente de paso podemos decir que potencialmente existían tres reinos de la naturaleza cuando se produjo el hecho de la venida a la tierra de los grandes señores de la llama con todo contenido procedente de Venus. El reino vegetal, el mineral, el vegetal y el animal. Y que la llegada al planeta Tierra vista en Takarana creada por los señores de devas azules dentro de la Tierra produjo una vivificación de la Tierra. Llegó hasta los fundamentos del centro de la Tierra donde está el fuego de Kundalini. Como consecuencia irradió más fuerza. La Tierra se hizo más magnética y entonces se produjo este hecho sintomático de que hubo un aceleramiento de las moléculas constitutivas del reino mineral. Lo mismo pasó con el reino vegetal y lo mismo pasó con el reino animal.
Y al llegar al reino animal se produce entonces el gran llamado invocativo de los hombres animales hacia su propio Dios planetario. En respuesta vienen los ángeles solares o los prometeos del cosmos. Pero todo esto naturalmente hay que aceptarlo de una manera como una hipótesis, porque no es lo mismo hablar de un conflicto social que de algo que no podemos comprobar. Podemos comprobar un conflicto social porque intervenimos directamente, pero no podemos intervenir directamente con cosas cósmicas todavía. Las vemos a distancia. Tratamos de aproximarnos a las cosas cósmicas por ley de semejanza o por el principio de analogía. De otra manera es imposible llegar a captar esta verdad, ya sea la que se relacione con la vida débica, porque naturalmente al hablar de los agentes místicos de Shambhala, no solamente hay que hablar de estos ángeles, los Agnivatas, Agnisurjas y Agnishaitas, sino una serie impresionante de devas. Los devas, que mañana les haremos, que rigen los planos de la naturaleza, los ángeles que reinan o que dirigen los reinos, los ángeles de las especies, los ángeles que dirigen las almas grupales de todo el contenido planetario, hasta llegar por último a que se rompe, se rasga la estructura que contiene el alma grupo de ciertos animales, incluido el hombre animal con forma animal, aunque gigantesca. Y a través de esta rotura dentro del alma animal, del alma grupal animal, se produce la entrada al reino humano. Y entonces, por primera vez, la Tierra es el punto de atención del cosmos. Porque cuando un planeta llega a la cuarta cadena, a la cuarta ronda y al cuarto planeta, se produce una manifestación cíclica de nuevos planetarios en cualquier lugar del planeta solar. Y esto produce en todo el esquema de Venus una gran transformación. Es decir, que lo que hace el nuevos planetario de Venus es introducir fuerza en nuestra cadena planetaria. A través de la cuarta cadena planetaria penetran las energías del logos de Venus a la cuarta ronda, se introduce en el cuarto planeta, pero en aquel momento se produce una iniciación del propio logos planetarios de Venus. Es algo que no se dice claramente en los libros del maestro tibetano, porque afecta todo el esquema de Venus. Y en cambio la fuerza del logos planetario de Venus afecta solamente nuestra cadena, la cuarta cadena dentro de la cuarta ronda y en este cuarto planeta, y seguramente en el cuarto reino. ¿Estamos? Oye, una aclaración sobre lo anterior, el amor universal. Es un don de amor que ha sido dado a toda la creación, que ellos no son. Entonces, a modo de un capital que hemos recibido, que no tiene cara ninguna, que solamente podemos pagar dando amor a los demás, nunca no. Exacto. ¿Es correcto? Sí, correcto. Exacto. De hecho, el amor lo hemos objetivizado, pero el amor es una corriente de vida. Claro, lo que hacemos con el amor es retenerlo a través de un compromiso. No circula el amor y entonces se individualiza. Y ahí viene entonces la división del amor. Y la paz es lo mismo. La mayoría de personas están meditando o quizá estableciendo una línea rigurosa de yoga, buscando algo, lo que sea. En esto hay un compromiso. Y por lo tanto, como todo compromiso, exige la disciplina. Y la disciplina siempre limita la verdad. ¿Vale? Si vemos las cosas con un ángulo de vista sin refracciones y empezamos a actuar frente a la realidad con toda la fuerza augusta del ser, como complemento de nuestra vida existe la paz, que no es la realización,
con todo valor que tiene la realización, es de tipo pisciano. En cuanto a la paz, es la programática, si podemos decirlo así, de toda nueva era. Y por lo tanto, de Shambhala, la expresión de Shambhala a través de todos y cada uno de los seres humanos capaces de interpretar el sentido íntimo de Shambhala. Porque ningún iniciado tratará de definir la paz, porque la paz es indefinida, como la música, como el color, porque proceden de un plano que no tiene objetividad, ni aún más allá de la mente. Poco silencio.